Muy, pero muy buenas tardes, queridos y queridas ficcionautas. Bienvenidos una vez más a este espacio de charlas virtuales de lives aquí en esta plataforma, Charlas con Fixi. Bueno, nuestro tema de hoy va a tratarse nada más y nada menos que uno de los grandes títulos que se hayan producido en los años 90. Estamos hablando de nada más y nada menos que Hellboy. Por lo pronto vamos a ir mirando quién se está reportando. Vamos a hacer un poco de tiempo mientras van llegando algunas personas más a nuestro espacio. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí, por acá? Liz Rojas se ha unido por Instagram. También Bortelos. Muy bien, gracias Vogel Portelos por estar aquí presente, Carlos Ortega, Sergio Stefanqui también, Alex Thanatos, perfecto, Lizeth Torres ha llegado, Liliana Merchant también está con nosotros, un gran saludo Liliana, ¿cómo estás? Aquí Jorge Emilio Franco, como siempre, con muchas ganas de escucharlo. Bueno, muchas gracias Jorge. Bueno, ahí vamos saludando a los que van llegando. Básicamente, digamos que nuestro propósito no es otro más que el de divulgar y hablar un poco pues sobre estas grandes obras que ha producido el noveno arte. Bueno, entonces por acá tenemos a Rotten Fantasy y sujetos se han unido, La Flaca, 1603, Jason Cruz, Vibrando también se ha unido, Sus Animal. Entonces, bueno, igual las repeticiones de esas charlas pues las pueden ver después y la idea es que después las vamos a mirar, vamos a colgar en YouTube. Bueno, este tema no es cualquiera, tiene digamos su complejidad, pero vamos a tratar de condensar lo más posible todo este relato. Vamos entonces pues con nuestra presentación de hoy como para no dar más largas y aunar el entusiasmo de nuestra charla de hoy. Entonces, ya un segundito. Vamos a empezar entonces con nuestra charlita. Y bueno, vamos entonces. Hellboy, uno de los cómics en particular, pues bien especiales, sobre todo pues por la manera de contar historias que desarrolló Mike Mignola. Fíjense una cosa, ¿no? Digamos que la gran mayoría de personas, pues a veces, digamos, lo nombran como Mignola, pero realmente, pues muchos, y sobre todo, pues en el lenguaje estadounidense le pronuncian Miñola, porque la G y la N, pues son como la contracción de la N. Entonces vamos a dejarlo como Mike Mignola. Nuestra historia básicamente comienza en, ¿qué es esto? Aquí tenemos nuestra entrada. Como pueden notar, esta viñeta la quiero mostrar inicialmente porque el personaje tiene una fisionomía muy particular al comienzo de la serie y una muy distinta hacia el final. Y es también por el mismo proceso que va desarrollando Mike Mignola al momento de trabajar el personaje. Digamos que va a llegar a un punto donde lo conoce tanto que ya inclusive empieza como a simplificar la estructura, a dibujarlo de una forma, digamos, como mucho más simple. Pero al comienzo, sin duda, se basa muchísimo en Jack Kirby. Inclusive, el primer tomo se lo dedica a este gran dibujante, a Jack Kirby, el rey de los cómics. Recordemos que de él pues viene todo este universo de los Avengers, de Capitán América, viene también pues todo lo que es toda esta etapa, digamos, del cuarto mundo. Bueno, en fin, Jack Kirby es una de sus grandes influencias, al igual también que Frank Frazetta, otro ilustrador de la época de los años 60, que inclusive pues da como apertura a todo lo que vamos a conocer como el arte fantástico. Muy bien. Entonces, nuestra historia básicamente comienza en los años 60, ubiquémonos en Berkeley, California. Si bien los 60 fueron bastante conflictivos, y recordemos que por allí en sus calles se merodea, deambula
nada más y nada menos que un escritor que luego se va a convertir en una persona muy importante en el mundo académico. Se trata de Philip K. Dick, andaba por ahí, por las calles, ¿no? 1960. Para esos años, pues nace Mike Mignola. Básicamente, pues es un gran lector de cómics y publicaciones particulares, pero en especial de cómics. Le gusta mucho, pues, todo lo que tiene que ver con Marvel y demás. Entonces empieza como a nutrirse muchísimo de los cómics de superhéroes y esto pues le va a dar, digamos, como los primeros pasos, ¿no? Inclusive él empieza a trabajar obras desde muy pequeño, ¿cierto? Y básicamente, digamos que tiempo después, pues él ingresa a estudiar artes, ¿no? Básicamente, pues la Universidad de Berkeley empieza a estudiar artes y digamos que durante 2 años de estudio aparece su primer encargo profesional y es con una publicación que se va a conocer como el Comic Reader. Ahí es como su primer ya encargo profesional. Van a notar ahorita el dibujo que él tiene. Uno dice, Dios mío, señor, cómo cambió el estilo. Y en esas, digamos que él hacía mucho las ilustraciones de las portadas. Y digamos que ahí lo primero que se publicó fue una ilustración de Red Sonja. Red Sonja es un personaje que aparece en la obra de nada más y nada menos que Robert E. Howard, un escritor pulp que inclusive es más conocido por Conan, pero ese es otro personaje y él, Mignola, hizo esta ilustración y ahí fue como el primer trabajo que le publicaron. De ahí para allá, pues ya empieza después a publicar, digamos, portadas para The Speed, Dog Savage, ¿no? Y esas cosas. Entonces, como que esa revista le abre las posibilidades. Ahí van a notar, digamos, los cambios. Fíjense ustedes, pues algunas portadas, una que otra portada que aportó a Batman también. Él trabajó con DC una buena temporada, trabajó con Marvel también. Hay, por ejemplo, una portada de la Comic Reader donde vemos a Ghost Rider, mejor traducido como el motorista fantasma. Y en la parte de atrás no reconozco al personaje en cuestión, pero bueno, ahí vamos viendo que son los años 80 y digamos que esos son como sus primeros pinitos en el arte de, digamos, apropiarse no solamente la composición, sino también, digamos, de entintarlo, colorear, ¿no? Sucede que Mignola empieza primero es como entintador, o sea, sus encargos iniciales son como entintador. Poco a poco, él se va ganando terreno hasta ya lograr ser dibujante, es decir, ya hacer los lápices. Recordemos que en el proceso estadounidense están las etapas divididas, ¿no? Entonces están primero los lápices, luego están las tintas, luego está el coloreado, luego la rotulación y luego el ensamblaje. Entonces, por esa razón, se producen como, digamos, de una forma más rápida las publicaciones. En fin, digamos que empieza a desarrollar portadas para Marvel, portadas para DC, empieza pues con algunas historias también de Batman, empieza con una que otra historia también con Daredevil, etcétera. Y su periodo, digamos como más notorio, va a ser ya como a mediados de los 80, finales de los 80, cuando empiezan a hacer obras como por ejemplo Iron Wolf, Las llamas de la revolución, que es una obra muy steampunk, donde él comparte créditos con Howard Chaykin. Howard Chaykin, digamos que lo recordamos por American Flag, que es como de esos cómics bélicos, y otra obra que se llama Black Keys, ¿no? Que digamos que Howard Chaykin es bastante polémico en sus guiones. Entonces, Iron Wolf es, digamos, como la lucha del poder, ¿no? Básicamente como en una federación galáctica, pero todas sus máquinas son muy steampunk, entonces como que ahí viene unos primeros componentes. Luego también hizo parte de una colección de las crónicas de Corum, que es parte de la obra de Michael Moorcock. Recordemos que Moorcock es uno de los grandes abanderados del New Wave en la ciencia ficción de los años 60. Luego vendría también otras obras como por ejemplo Doctor Strange y Doctor Doom, Triunfo y Tormento, que es como una visita a todo lo que tiene que ver con el mito fáustico y el contrato con el demonio y ese tipo de cosas. Y es una obra interesante y se nota muchísimo todavía la influencia
de Jack Kirby en la manera de componer, sin duda. Y luego viene también otra historia que se llama Gotham by Gaslight o Ciudad Gótica a luz de gas. Esta lo hace básicamente con otro guionista y ustedes van a notar algo muy particular y es que Mignola como que lo estaban dejando más en lo que llaman los Elseworlds. Los Elseworlds son básicamente historias que se generan como en un mundo paralelo al mundo que está al corriente, digamos, de la historia normal. Entonces, en este mundo paralelo, digamos que Batman está en esa Inglaterra victoriana donde aparece Jack el Destripador, bueno, un montón de cosas, inclusive pues ya sabemos quién es Jack el Destripador, que sería básicamente nada más y nada menos que el Joker, ¿no? Entonces, bueno, también se involucra con el séptimo arte, empieza trabajando pues en las propuestas de diseño para una que otra película, también se involucra con el desarrollo y la adaptación del cómic de Drácula, de la obra que hizo Francis Ford Coppola, la película que hizo Coppola, él hace la adaptación a cómic y es sinceramente muy, muy chévere. Incluso se nota como la curaduría en los cuadros, en la manera de componerlos, o sea, es increíble, o sea, esta adaptación si la pueden encontrar es genial. Y otra historia que también él estaba escribiendo en esos momentos, que tenía que ver con Batman y un elemento que a él siempre le había llamado la atención era como combinar el tema del terror cósmico, o sea, era Lovecraft con algo de Batman. Esta historia no se la permitieron publicar, entonces ella como que empieza a sentir como cierto rezago, como cierto, digamos, freno frente al comportamiento de la industria con su talento. Y es ahí donde aquí tenemos una fotografía que alguien tomó por allá en el Salón Internacional del Cómic en España, en Asturias Gijón, en el 93, y está Mignola, con nada más y nada menos que David Mazzucchelli, el que hizo Batman año 1, y tenemos a José Luis García López, ¿no? Entonces una fotografía, y Mike Mignola aún tenía pelo. En fin, estamos rondando el año 93. En el 91, Mignola había hecho un dibujito ahí en una convención de cómic, dibujito de un demonio, ahí lo hizo, ¿no? Muy coqueto, muy sucinto. No le paró bolas. Y para el 93, pues resulta que algunos escritores se habían juntado y dibujantes se habían juntado para crear un sello que iba a ser como la competencia fuerte que era Image. Entre ellos está Rob Liefeld, que tiene mucho dinero pero poco talento. Está también Todd McFarlane, que venía pues de la saga de Spider-Man y todo el diseño de la tela de red, ¿no? De la red arácnida como si fuera pasta y ese tipo de cosas. Entonces, otros más se juntan y crean Image. Entonces, aparece también Dark Horse, que ya estaba dando sus primeros pasos. Esta editorial aparece en 1988 de la mano de Mike Richardson, y esta editorial quiere hacer un sello que va básicamente como a publicar obras, pero este sello, digamos que les va a dar a los autores básicamente algo muy chévere y es que ellos son los propietarios de sus obras. O sea, básicamente no va a haber, digamos, como ese hecho de que la editorial se queda con los regalías, no. Los personajes, los cómics que se planteen en ese sello son propiedad del dibujante, del autor. Entonces llega ese momento y le dicen a Mike Mignola, oye, si quisieras hacer un cómic, ¿de qué lo querrías hacer? Entonces Mignola dice, uy, no sé, pero por lo menos tiene que haber algo de terror. Entonces ese fue el primer punto. Ese sello se llamó Legend. Ese sello hacía parte de lo que era Dark Horse. Ese sello, digamos que tuvo una vida corta, pero todavía digamos que sigue siendo parte ya integral del catálogo. Y el identificador, el logo, lo diseñó el mismo Mike Mignola. Obviamente, pues es una estatua muy sacada de Pascua, o sea, es como una estatua tiki. Y básicamente la palabra Legend, ¿no? Que es como el sello. Básicamente es como el vértigo de DC Comics, el de Dark Horse, ¿no? Y bueno, en Dark Horse, pues empezaba a sacar como una serie de historias o revisticas que era Dark Horse Presents, donde aparecían, por ejemplo, La Máscara, Concrete, de otro, digamos, de Paul Chowdick, que también era otro de los grandes talentosos de esta industria.
Y ahí es cuando ya entonces Mignola empieza como a hacer lo suyo. Entonces, para la primera historia que se va a lanzar de Hellboy, el primer arco argumental con el que va a dar apertura a la historia, Mignola dice, no soy tan bueno escribiendo, ¿qué hago? Entonces, busca ayuda. Y esa ayuda llega a la mano de John Byrne. Para los que no recuerdan a John Byrne, pues digamos que él es uno de los dibujantes que hizo parte de esta renovación de Marvel, sobre todo con los X-Men, y un par de historias que son muy buenas, que son Días del Futuro Pasado y El Dark Phoenix. Aclaro, el cómic muy bueno, la peli, dejemos así. Y también hizo un cómic que se llama El Hijo de Krypton, y eso fue dibujado por Mignola. Entonces ahí como que ya se habían conocido previamente. Entonces Mignola dice, Byrne tiene talento para escribir, yo le puedo pedir ayuda. A ver, hay un asunto importante, y es que como John Byrne estaba mucho tiempo con Chris Claremont, ellos tenían, o Claremont tenía, digamos, como una manía, una obsesión por los monólogos, ¿no? Por introducir unas líneas de pensamiento muy densas, muy largas, y eso ¿qué? Eso se lo criticaban mucho algunos lectores. Por ejemplo, dicen, no, la saga del Fénix es muy bacana, pero es que a veces se pone un poco lenta con tanto monólogo y pensamiento y toda esta cuestión. Y es que Claremont, digamos que era como, le gustaba mucho el detalle narrativo y como el tema retórico y eso. Entonces Byrne tiene esa herencia, y eso pues digamos que va a ser bien particular en la primera historia de Hellboy, ¿cierto? Ahí vamos a ver el primer dibujito de Hellboy, este dibujito que lo hizo en el 91, lo hizo en una convención de cómic, así como, voy a hacer aquí una comisión, un demonio ahí que me inventé. Y este demonio pues tiene una fisonomía muy distinta, y en el cinturón pues tiene el nombre que es Hellboy, y con unos peces y unos cangrejos colgados ahí, y un arma así como unos chacos. Bueno, ese fue como el primer diseño. Y lo hizo en la convención, y luego pues ya como que simplemente lo dejó, digamos, a un lado, ¿no? Básicamente como que le echó ahí tierrita, pero tiempo después, digamos, cuando ya viene entonces el proceso de hacer su propio cómic, él vuelve y lo rescata, lo redefine, y es cuando ya tenemos a nuestro personaje. Hellboy entonces ya toma forma, y en ese punto, digamos que Mignola también tenía como otra idea, y era como crear una especie de equipo, ¿no? O sea, muy a lo X-Men, muy, digamos, a la Liga de la Justicia, pero bueno, eso ya como que cambió el panorama. Aquí hay unos diseños particulares. Por ejemplo, fíjense ese Hellboy que tiene como una fisonomía casi que más simiesca, por así decirlo. Está Abraham Sapien, están inclusive Liz Sherman, pero todavía más como con una forma muy cercana a algo muy ochentero, muy setentero, muy noventero, perdón. Y bueno, también dentro de este primer arco argumental aparece un personaje que es muy relevante, que es nada más y nada menos que Rasputin, ¿no? Rasputin aparece acá, se introduce como un personaje, inclusive pues integra también el tema de la Segunda Guerra Mundial, y eso yo creo que es también algo que llama mucho la atención de los lectores y lectoras de Hellboy, ¿no? Entonces ahí aparece también Abraham Sapien, aparece inclusive el Chico Plasma, que luego se va a convertir en el señor Cronen, ¿no? No, Cronen no, sino este otro personaje que aparece en la segunda película de Hellboy, ¿no? Bueno, ahí empieza como el diseño del personaje, y hay una cosa muy particular. En la construcción de la cosmovisión del personaje, Mignola se basa mucho en su padre. El papá de Mignola trabajaba era como parte, digamos, digamos, trabajaba mucho con maderas, ¿no? Era básicamente como en un aserradero, y tenía un carácter muy fuerte, y siempre le contaba historias relacionadas con accidentes horribles en el trabajo, y se los contaba de una forma brusca e indiferente, o sea, como, imagínense que para más se cortó el brazo, hermano, sale mucha sangre, pero es que... Entonces, eso, sí, por aquí me acordaron del nombre del personaje, Kraus, sí señor, Kraus, por acá, gracias a Sendales que me dio el dato, muy bien. Una primera aparición de Hellboy no va a ser en Estados Unidos, sino va a ser en un magazine italiano que se llama Dime Press. Inclusive todavía no tiene la forma definida, pero va a ser su primera aparición. Y bueno, otra
cosa también muy importante es que Hellboy tiene pues unos adversarios muy particulares, entre ellos una de las más importantes que va a ser Baba Yaga. Recordemos que Baba Yaga hace parte de todo el folclore de la mitología rusa y es un personaje que habita pues en una casa con una pata de gallina. De cierta manera pues hay un rencor muy fuerte porque en una de las primeras historias Hellboy le quita un ojo, entonces eso ya se ganó mi rencor, dice Baba Yaga. Eh, También, digamos que la única manera de matar a Hellboy, ¿no? Dicen los datos que uno encuentra por ahí, es que de cierta forma pues desate su yo interior. Recordemos que él tiene un nombre que es el Anung Unrama, el destructor. Pero entonces hay algo que se opone a ello y es la formación que le dio su padre adoptivo, el profesor Broom. Lo formó también en los valores humanos, que por eso él no desata su yo interior. También, digamos que dentro del cómic, además de Rasputin, va a estar por ahí haciendo cameos Albert Einstein, va a estar por ahí Stalin, no van a aparecer como varios, inclusive el pequeño Adolfo va a aparecer también por ahí en los cómics, ¿no? Eh, bueno, muy bien. ¿De qué se nutre entonces Mignola? Por supuesto, ya lo hemos venido diciendo, de los pulp magazines. Lee mucho novela policíaca, lee mucho Weird Tales o lo que es magazines de terror. Y él dice, mi personaje tiene que ser un investigador, ¿no? Un investigador de qué? De lo paranormal, ¿cierto? Pero entonces, fíjense lo curioso. Y estamos en una época donde, por ejemplo, empiezan a aparecer mucho lo que es el concepto del antihéroe. Entonces, para los noventas, por allá por un lado aparece Spawn, por otro lado aparece el Cuervo, que son básicamente personajes, ¿no? Que vienen como de un contexto muy negativo, pero que sus acciones intentan redimir esa condición. Y eso va a pasar con Hellboy, ¿no? Básicamente él es un demonio, pero sus acciones, digamos que van a empezar a redimir esa condición de demonio. Y eso también va a generar, digamos, como una serie de conflictos particulares porque él necesita saber quién es, ¿no? Realmente. Sin duda, Miñola también se nutre mucho de Lovecraft, de, por ejemplo, el caso de Charles Dexter Ward, el horror de Dunwich, también se nutre de Robert E. Howard, el escritor que hizo posible Conan el Bárbaro, pero él se basa más en una saga que se llama El Valle de los Gusanos y los Gusanos de la Tierra para crear todo lo que es el mundo de Hiperbórea, de donde vendrán después pues las sagas de lo que se llama el BPRD. Ya más adelante hablaremos de este momento. También está, por ejemplo, Clark Aston Smith, que es también parte, digamos, del círculo Lovecraftiano, ¿cierto? Otro escritor también de terror muy importante. Inclusive también está Scalbury Quinn, con, por ejemplo, la novia del demonio, ¿cierto? Este tipo de obras empiezan a nutrir como estas ideas de Miñola y claro, él empieza también a recuperar el folclore y la mitología de diferentes culturas, empezando por la nórdica, la celta, la hindú, la griega y rescata personas como la diosa Hecate, también por ejemplo, pues combinando a Lovecraft con el Odgruyahat, que es como esta criatura que está en el plano astral. También van a haber otros como el Camazotz, que es básicamente un dios de la mitología mexicana. Entonces, él le interesa básicamente empezar a recolectar todas esas historias que van a nutrir a Hellboy, ¿no? Y hay una cosa interesante también, es que en una de las entrevistas, ustedes saben que en el diseño de Hellboy, pues él tiene la mano derecha diferente a las de otras personas, ¿no? Tiene un gran brazo allí. Y le preguntaban, bueno, ¿y ese brazo qué? Entonces Miñola respondía a su tiempo, a su debido tiempo, les diré la explicación de eso. Por el momento no me afano. Y eso fue lo bonito. Miñola empezó a madurar el personaje poco a poco. O sea, no se afanó por explicar detalles, simplemente concentrémonos en lo que él es. Un investigador paranormal que va a diferentes partes del mundo y empieza como a resolver esa clase de enigmas. Ahora, algo muy chévere en el cómic es que por sus acciones y por lo que hace por la humanidad, él se gana el estatus de ser humano. Entonces no tiene que andar, digamos, con carros especiales y una cosa ahí para Fernández. No, él viaja como si nada porque todo el mundo lo conoce, o sea, es famosísimo. Hellboy es famoso en este universo. También están, por supuesto, los hombres anfibios, ¿no? Que, digamos, en la película lo bautizan como Samael, pero aquí simplemente son como hombres anfibios, muy sacados como de los profundos de Lovecraft, y son parte de la primera historia, ¿no? Del primer arco.
Ese primer arco se llama La Semilla de la Destrucción. Y es curioso, mi relación con este cómic empezó de una forma muy particular. Empezó básicamente con esta revista, la primera entrega de Hellboy en revista, y la descubrí por azar. Yo estaba en una de las tantas ferias del libro, esto estamos hablando del año 98 por ahí, y todavía estaba el stand de la librería francesa, que era enorme, y tenían pues los saldos, ¿no? Como esos cómics que nadie busca o nadie lee. Y de pronto yo encuentro esto, ¿no? Saco el cómic, Hellboy estaba como en 2.000 pesos, entonces dije yo, güey, hagámosle. Y yo pensé que lo que tenía en la cabeza eran como unas gafas, unos goggles, ¿no? Por así decirlo. Pero digamos que yo la compré, la leí y como que no la continué. Y luego pues hubo la posibilidad y pude completar la colección y me di cuenta que es que no son goggles. Él se ha quitado los cuernos para no desatar su yo interior, ¿no? Entonces por eso también es como parte del diseño del personaje, la gabardina, el arma, etcétera. Y bueno, ahí me lanzo yo a leer ya el compilado completo, inclusive algo muy interesante en el compilado, aquí lo vamos a mostrar, este es el primer compiladito, la primera edición en TPB de Hellboy con su respectiva contraportada, la foto que nos da la idea, ¿cierto?, de, digamos, su recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Y empiezo yo a leer esta historia y empieza, por ejemplo, el primer escenario, Stonehenge, empezamos a ver ahí, por un lado, a Rasputin, que ha construido todo un ingenio mecánico cuántico que se llama el proyecto Ragnarok. Por otro lado están Cronen y los demás del buró del alto mando nazi. Y Rasputin les ha prometido el arma que cambiará definitivamente la guerra. Entonces él abre un portal dimensional, hace todo un ritual mágico en Stonehenge. Y al otro lado, a kilómetros de allí, estaba el profesor Broom, un pequeño comando del ejército y una medium. Y la medium dice que está a punto de llegar a una presencia del espacio, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la medium logra ver a través de los campos espectrales a un par de figuras, una monja y un sacerdote. Y este indicio lo dejamos ahí y de pronto lo recuperamos adelante, ¿no? Pero bueno, el caso es, ¿no? Rasputin abre el portal y en esta capilla abandonada donde está Broom y la medium y el general llega Hellboy, llega este niño del infierno. Están con la antorcha de la libertad, ya les voy a contar sobre eso. Y algo bien particular acá es que, por ejemplo, en la película le dan chocolatinas y todo eso, ¿no? Y Broom dice, no, lo va a llamar Hellboy. En fin, aquí es como un momento más bien como simplemente amor a primera vista. Hellboy mira a Broom, Broom mira a Hellboy y listo. Ahí está la relación y se toman la foto emblemática de la historia. Hay un personaje allí que se llama la Antorcha de la Libertad. Ese personaje es de John Byrne. Entonces, como él estaba escribiendo el guión, quiso hacer un cameo de este personaje y resulta que el arma que tiene Hellboy es un regalo de la antorcha, ¿no? Entonces, por esa razón es como tan especial esta arma que él tiene. Bueno, Rasputin se quedó con los brazos cruzados, no llegó a tal presencia, obviamente le echaron un montón de culpas y él quedó ahí como frustrado porque, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó con los cálculos? Y años después, en el 94, donde empieza la historia, pues Hellboy está hablando con su papá adoptivo, el profesor Broom, y de repente aparece estos hombres anfibio y digamos que asesinan a Broom. Entonces Broom muere ahí nomás en el primer episodio, ¿no? Bueno, en este primer arco particular, por acá le respondemos a Guido Ilustración. Sí, la pistola que él tiene en su cinturón, esa pistola grandota, es un regalo de la Antorcha de la Libertad. En esta historia, entonces, básicamente, los hombres anfibio asesinan al padre. Primero aparece una plaga de ranas, ¿no? Lo infectan y él muere, entonces él los persigue y resulta que son parte, ¿no? Digamos, como de una maldición que se ha lanzado y esa maldición lo conecta con una familia que son los Cavendish, ¿no? Cavendish Hall inclusive es la mansión donde viven ellos y en Cavendish Hall está Rasputin, ¿no? Entonces yo como que él ha construido esta trampa, la ha diseñado de tal forma para que llegue Hellboy y por fin lo pueda, digamos, atrapar y no solo eso, que también pueda desatar su poder, ¿no? Porque ahora es que dice, yo te traje a este mundo para destruirlo, ¿cierto? Entonces,
esa trampa funciona también que ahí llegan Liz Sherman, la chica flameante, Abraham Sapien, el hombre anfibio, que inclusive llega disfrazado con un montón de aditamentos, no tiene el traje especial que le ponen en una película. Y bueno, ahí se van dando, digamos, las cosas. Rasputín, sin duda, pues tiene un conflicto, una batalla final en el sótano de Cavendish Hall, donde inclusive tiene como esculturas mayas y aztecas, una cosa bien rara. Y ahí básicamente Hellboy empieza a propinarle lo que él sabe hacer, ¿no? A los golpes, empieza pues a batallar contra Rasputín, digamos que logra vencerlo, pero Rasputín le dice, esto no es la primera vez que va a pasar esto, nos encontraremos nuevamente. O sea, Rasputín no se quedará quieto con esto. Y claro, en el primer compilatorio, digamos que también tiene algo muy interesante, y es que en los 90s empiezan a recurrir a los escritores importantes para que les hagan introducciones. Esto con el fin de llamar la atención sobre estos libros. Entonces, en el primer compilatorio de Hellboy, la introducción la hace nada más y nada menos que Robert Bloch, el autor de Psicosis, del vampiro estelar y otros relatos. Entonces, Robert Bloch hace esta introducción. Entonces, claro, uno dice, wow, Robert Bloch escribió sobre Hellboy, qué chimba. Entonces, son como cosas que hacen para llamar la atención de este mercado. Y bueno, en otra entrega de la editorial Dark Horse, pues aparece una pequeña historia donde se presenta, mi nombre es Hellboy, yo soy un investigador paranormal, me pasó esto y lo otro, tal. Y ahí hay una viñeta que dice, ¿y qué seguirá después? Entonces él dice, no se preocupen, seguirá la historia de Despierta al demonio, que es el segundo compilatorio, el segundo hilo narrativo, que ahí tiene que ver con vampiros, ¿no? Entonces habla, digamos, de un conde que se llama Vladimir Yuriscu, que era parte de un ejército, era parte, digamos, era eh, un adelantado del ejército, no me acuerdo el nombre concreto de este tipo de soldado, pero bueno, el caso es que él desaparece y reaparece pues como en forma vampírica y ahí se mete pues con todos los mitos vampíricos, ¿no? Básicamente en Despierta al Demonio. Luego vendrá la mano derecha del destino, que es donde ya se cuenta el porqué de la mano grande, ¿no? Entonces ahí digamos que tiene que ver con una deidad hindú, que es la diosa de la destrucción, Kali. Entonces él hereda, digamos, como este brazo de Kali, inclusive tiene también, digamos, como unas hendiduras, ¿no? Que van como contando ese relato. Y eso, digamos, es como la explicación que él va a brindar ahí. Luego vendría también el ataúd encadenado y otras historias, ¿no? Que ya son como de cómics corticos. Y en los cómics corticos aparece uno que es bien interesante que se llama El Cuerpo, The Corpse, ¿no? Que es una historia donde Hellboy es consultado porque al parecer una niña tiene unos comportamientos muy extraños. Entonces, para encontrar, ¿no? El rastro de la bebé real, él tiene que ir al cementerio y encontrar un cuerpo que le ayude a detectar en dónde está, ¿cierto? Esa bebé. Resulta que Hellboy saca de su gabán unas tenazas que son, si no estoy mal, son como de cobre o hierro, de hierro, perdón, y él se la coloca al bebé y el bebé se convierte automáticamente en un troll. Entonces es un troll que se había encubierto en una forma de bebé y ese troll después se va a vengar de Hellboy más adelante. O sea, lo que Hellboy abre después, digamos como que le viene como consecuencia. Y eso es muy chévere de Mignola, que él tiene como en cuenta esos detalles y los va hilando, va como reconectando cosas, ¿no? Entonces, hay una parte donde va con el cuerpo y va por el cementerio y salen los espíritus diciendo, no hay cuarto, no hay cuarto, no hay cuarto, no hay habitación, no hay habitación, ¿no? Que es como diciendo, usted no es bienvenido en este lugar. Y ahí básicamente va como esa historia de The Corps. Inclusive salió una edición bien chévere para el día del cómic, ¿no? Que costaba solo 25 centavos, una cosa preciosa. Luego de estos tomos, viene uno que a mi parecer es de los mejores, que va a ser nada más y nada menos que El Gusano Conquistador. Esta historia, déjenme decirles que es para mí una de las mejores, porque si bien combina también los recursos de los Segunda Guerra Mundial, los nazis y eso, la referencia inicial pues viene de Edgar Allan Poe, de un poema que se llama El Gusano Conquistador, y resulta que es como un hijo del Otruya Hatz que fue posible gracias al ingenio alemán que lanzó un cohete al espacio y trajo esta presencia anómala a la Tierra. Pero ahí van a pasar dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, uno en la vida real siempre tendrá un ídolo, alguien al que admira. En el mundo de Hellboy, Hellboy tiene un héroe
que se llama Lobster Johnson. Lobster Johnson es como, hagan de cuenta, muy inspirado muy en el fantasma, muy, digamos, en The Shadow, la sombra, ¿no? Como ese tipo de personajes pulp. Y resulta que en esa historia aparece este personaje, Lobster Johnson, que tiene, digamos, unos goggles, tiene un traje hermético de cuero con una, básicamente como con una garra de langosta, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues, él se va a lanzar, digamos, la historia arranca básicamente con Lobster Johnson entrando a un castillo en alguna localidad de Alemania y intenta evitar a toda costa, pues, que pase esto con esas personas, ¿no? En fin, este encuentro, digamos que también va a crear otro punto de inflexión en la historia y es que a Hellboy, ¿no? Antes de empezar la misión, le dan un explosivo y le dicen, mire hermano, usted tiene compañero a un homúnculo, un ser mágico creado y es un peligro. Hemos depositado una bomba en él. La idea es que si se pone peligroso, usted lo estalla. Y él, digamos que ahí se choquea y dice, un momento, o sea, quieren que mate a mi compañero de trabajo y en algún momento también me van a matar a mí. Entonces, ¿qué? ¿A qué jugamos? ¿Qué? Igual, se lanza a la misión, pero al final decide renunciar. Le habla con Kate Corrigan, que es como su compañera aquí en esta misión. Le dice, mira que yo ya estoy aburrido, no quiero más de esto, me abro. Y listo. Ahí se genera un punto de inflexión porque ya Hellboy no va a estar trabajando con el BPRD, sino que se va en su búsqueda. Básicamente quiere encontrar a sí mismo, quiere encontrar, digamos, su identidad, sus raíces, ¿no? De dónde viene, de dónde se origina. Y su primer viaje es a África, ¿no? Entonces, digamos, como que visita este mundo central. Ahí vamos a ver, digamos, todo lo que va a ser, digamos, toda esta cuestión de los mitos africanos, Anansi, y bueno, otro tipo de cosas. Después de eso, digamos que también va a entrar en un periodo donde va a estar metido bajo el mar un montón de tiempo, encadenado por una bruja malvada marina, que inclusive es una reminiscencia al cuento de la sirenita. Luego se va a encontrar pues con otros troles y demás cosas, ¿no? Pero piensa, en este caso, Hellboy va por su cuenta, va solo. Luego de esto, digamos que va a entrar un dibujante importante que es Duncan Fregredo. Duncan Fregredo es un dibujante español y de cierta manera habían tenido como un cierto contacto con la historia de Hellboy y él va a ser responsable de una saga que va a ser bien importante que empieza con El llamado a la oscuridad o Darkness Calls, luego va a venir La tormenta y la furia y luego va a venir también La cacería salvaje, The Wild Hunt, que de ahí sacan el argumento para la última película que se realizó del personaje. El estilo de Fegredo es bien particular, o sea, utiliza también el estilo de alto contraste, pero muy a su modo y le da a Hellboy un dinamismo muy particular. Y en estas sagas, básicamente, pues enlaza, por ejemplo, con el mito artúrico, que supuestamente Hellboy tiene en su sangre la herencia del rey Arturo, entonces ya como que tiene eh, conexiones, ¿no? Míticas con toda esta cuestión de los celtas y el rey Arturo y Pendragon y todo este cuento. De igual forma también trae personajes que ya habían sido vistos previamente, ¿no? Digamos como el Rey Bolt, que es como un rey gigante que atraviesa los bosques, ¿no? O sea, digamos como dueño y señor de los bosques. También inclusive en algún momento Hellboy va a estar en México, inclusive se vuelve aliado de unos luchadores libres por allá y resuelven cosas así, casos también paranormales. Va a aparecer también Frankenstein, hace una reminiscencia a Frankenstein en un libro que se llama La muerte viviente, La casa de la muerte viviente, que es con Richard Corben. Richard Corben, digamos que también va a ser otro dibujante importante, ¿no? Él, digamos que viene pues de estas historias de dance, de la heavy metal, y va a aportarle, digamos, lo suyo. Personalmente hay momentos en los que no me gusta, no me agrada mucho el dibujo de Corben, pero digamos que le aporta significativamente a las historias. También viene otra que es bellísima, que se llama El Circo de Medianoche, donde es Hellboy pequeño, que intenta básicamente salir a fumar, a prender un fósforo y resulta que cuando sale se encuentra con un circo y el circo tiene que ver pues con estos demonios que a como de lugar quieren que Hellboy vuelva a su lugar, ¿no? Vuelva al infierno, que ya deje
la tierra, que deja a los humanos y que se vuelva demonio, lo que tiene que ser, ¿no? Y es una historia bellísima que se cuenta pues como con diferentes técnicas, ¿no? Digamos como de entintado tradicional y con, digamos, matices de acuarelas, ¿no? O sea, es una cosa bien bonita, bien chévere. También está otra historia corta pero significativa, y esta historia la escribió la hija de Mignola. Katie Mignola, de 7 años, escribe una historia que se llama El mago y la serpiente. Y esta historia, digamos que lo bonito es que se basa en una pregunta y es, ¿la muerte es la destrucción, el paso hacia la inexistencia del ser? Vuelvo y repito la pregunta. ¿La muerte es la destrucción, el paso hacia la inexistencia del ser? Entonces uno dice, eh, caray, ¿qué pregunta? Eso es una pregunta filosófica, ontológica, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? Entonces, Katie Mignola escribe los parlamentos, escribe la idea y el Papa la ilustra. Y esta historia resulta siendo ganadora del premio Eisner a la mejor historia corta. Hombre, o sea, aquí como que estamos viendo que el talento sí se empieza como a heredar. Sí, y esta historia va a ser clave en el desarrollo final del arco final del personaje, que se va a dar en las historias de Hellboy en el infierno, de las cuales no les voy a contar de qué trata, no les voy a decir, no les voy a decir, pero ahí está el asunto, ¿no? Entonces, sí, no me voy a poner aquí de spoiler porque no, ya es que usted, inclusive esta se encuentra por internet. En fin, vienen las películas, viene Guillermo del Toro, que hace una adaptación en 2004 de Hellboy con Ron Perlman, recordemos, este personaje que siempre está mejor maquillado que con su cara real. Uno dice, pero no, mejor maquillado que con la cara real. Y aparece también, pues, otros actores, por ejemplo, como John Hurt, Alma Bendita, y otros tantos más, pues, para recrear como ese primer arco argumental, ¿no? Por acá, nuestro amigo Keve nos reporta un comentario. La muerte es la expresión de la finitud del ser auténtico. Sí, señor. Una muy buena frase para esta tarde. Sí, por acá otro amigo que es Ibafe nos dice, o sea que Hellboy sí tiene historia canónica en los cómics. Sí, claro, o sea, es todo un canon. Entonces, aparece esta primera historia con los Samaels y Rasputín y todo el cuento, y el primer conflicto que tuvieron muchos lectores, muchos espectadores y espectadoras, es como el cambio de personalidad, porque si Hellboy en el cómic era como un papá regañón, como que hablaba así sin pelos en la lengua, aquí es como un adolescente enamoradizo, que todavía sigue bajo la sombra del papá, ¿no? Entonces como que uno siente unos cambios y uno dice, pero ¿por qué no hicieron igual al cómic? ¿Qué pasó ahí? Pero cumple su función, es entretenida y demás, ¿no? Luego vendría el Ejército Dorado, que es la segunda parte, la segunda historia, donde también meten más el tema amoroso, como la comedia, y pues meten el tema de las hadas y los elfos, ¿no? Y como un acuerdo ahí que se rompe entre ellos, ¿no? Y una guerra que está en curso por un rey que se niega a básicamente, o que quiere rescatar nuevamente lo que es suyo, lo que le pertenece. Y tiene cosas divertidas como la animación inicial donde aparece lo de los el ejército dorado, que son 70 por 70 soldados, todos controlados por una corona. Ese pedacito es mágico, me parece bellísimo. También están las animaciones, ¿no? Hellboy después se volvió 2 películas animadas, una que se llama La Espada de las Sombras y Sangre y Hierro. En la primera, pues se concentra mucho como en pequeñas historias, que es el de las cabezas, que es como un mito japonés, y ahí pues digamos que va a terminar pues como confrontándose un poco con otro ser gigante, y en Sangre y Hierro que se mete con la diosa Hecate y pues todo el tema de Elizabeth Bathory y la sangre y todo este cuento, ¿no? La animación es increíble, parece que es muy muy chévere, inclusive el diseño de personajes lo hizo un chico que se llama o firma como Chix, ¿no? Y él lo hizo por convocatoria, o sea, a una convocatoria llegó el muchacho empírico, hizo unos diseños bien bacanos y quedó pues como el titular de los diseños. También hay novelas. Hellboy no solo se quedó en el cómic, sino que también empezó a hacer novelas. Entonces, por ejemplo, está El Ejército Perdido. Todas estas novelas las escribe con Christopher Golden, ¿no? Que es como su aliado narrativo. Está Los Huesos de los Gigantes, también está, por ejemplo, Los Trabajos Raros, ¿no? También están, por ejemplo, las historias por ver de Mark Morris, están Los Casos Insólitos 1 y 2, ¿no? Que inclusive están ilustrados por el mismo Mignola.
En español, esta colección fue editada por Norma Editorial bajo el sello Brainstorming, ¿no? Es un sello que publica esas historias, inclusive ahí está también Neil Gaiman, Warren Ellis, ¿no? En fin, ese sello es bien bonito en términos de narrativa. Y es chévere, pues, que el personaje haya saltado del noveno arte a los textos, ¿no? Y que de cierta forma siga como ampliando, ¿no? Y eso, claramente, pues, ahí llega entonces la película de 2019 que toma esta historia de la cacería salvaje con un nuevo actor, que obviamente, pues, uno dice el maquillaje chévere, tiene cosas chéveres, ¿no? Pero obviamente hay opiniones encontradas frente a lo que opinan de esta película. Y aparece Ian McShane como el profesor Broom, o sea, tiene un reparto chévere, pero bueno, son opiniones encontradas que después podríamos debatirlas. Y claro, todo esto va a generar algo muy interesante y es que llega un punto donde Minola dice, no, yo ya tengo que empezar a abrir esto un poco más, tengo que expandir esto, o sea, yo necesito como crear unos elementos argumentales. Entonces aparece lo que se conoce como el Mignolaverso, que va a crear historias o spin-off de Abraham Sapien, Lobster Johnson, personaje Edward Grey, que es cazador de brujas. También está Schleierhammer 47, que es como otra historia ambientada en una armadura especial creada para el Prometeo de hierro. Bueno, en fin. Entonces, eso dio paso pues a un montón de publicaciones, como el caso del BPRD, que es básicamente una historia que se desarrolla pues en esos años donde Hellboy está perdido. Entonces, ese arco se llama el BPR porque es el Buró de Investigación y Defensa de lo Paranormal, que es como donde él trabajaba inicialmente. Y pues Abraham Sapien es el líder del grupo, está Kraus también, ¿no? Está Liz Sherman, está el homúnculo Roger, y está Benjamin Daimio, que es un personaje que aparece en la película, la última, que es el que se convierte como en una especie de dios jaguar. Entonces, Benjamin Daimio es como ese personaje de élite, ¿no? Como de tropa élite, que tiene pues este confrontamiento como un semidios y esto pues les deja unas huellas y se vuelve licántropo. También está, por ejemplo, toda la saga vampírica, ¿no? Que hay una que es Vampiro, un tomo particular, y otra que es 1946, 47 y 48, que es una historia donde aparece es que el proyecto donde los alemanes quieren hacer un comando de vampiros, ¿no? El Barpinsack, una vaina así. También está El infierno en la tierra, que es otra saga importante. También está La Flama Negra, que es otra de las sagas también muy importantes, ¿no? Y eso pues crea toda una línea argumental que empieza inclusive con Witchfinder o con Edward Grey, que es el cazador de brujas. Luego continúa con Lobster Johnson, La Flama Negra, el Lotus Escarlata, que es como un grupo más o menos como de traficantes de opio, ¿no? Está pues Rasputin, por supuesto. Luego vendría el BPRD, ahí vendría Abraham Sapien y pues en ese curso del BPRD y Abraham Sapien viene todo lo que es la saga de Hellboy, que arranca básicamente en los años 50 cuando es encontrado, ¿no? En los 46. Y que finaliza, no finaliza, Hellboy sigue, perdón. Y bueno, esto es, digamos, lo que se va a conocer como el Mignolaverso, ¿no? Toda esta saga bien particular, bien especial. Y bueno, esto es, digamos, como en principio un poco lo que tenía para contarles, ¿no? Ahora, digamos que vamos a leer, ahora sí, los comentarios, no me quería desviar de mi tema. Pero bueno, ¿quién más está por acá? Vamos a ver muy rápidamente. Entonces, si no los he saludado, ya los voy a saludar. Permítame un segundito, vamos aquí encontrando la máquina de tiempo. Bueno, entonces, por acá, amigo Alex Rojas, bienvenido. Fabián Cano. Sí, señor, las mejores sagas de Marvel con respecto a Fénix Oscuro y Día del Futuro Pasado. También está Andrés Rodríguez, Julián Espitia, Juan Elías, Natalia Pinzón, Mateo Ramírez, un saludo, máster. Carlos Rodríguez, Camilo Villalba, un saludo a Camilo. Nelson Vera, hoy Nelson, gracias. Sergio Andrés Rodazzo también se ha unido. Laura Wilches, saludos Laura. Jonathan Cuellar, el antihéroe se ve muchísimo en Dexter Ward, nos dice Jonathan Cuellar en el comentario, claro que sí. Néstor Patiño, Maese, qué bueno verlo por acá. Daniel Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Mateo Cuervo también está por aquí. Nancy Palacio se ha unido. Bienvenidos y bienvenidas. Alejandra Álvarez también. Alexander Sánchez. Leo Cabrera. Juve Imbolic.
Lisa Torres, ¿no? Ya habíamos comentado, Camilo Morales, David Brennan se ha unido, Jason Hill también, Cataleja Rivera, un saludo, Felipe Borges, Julián Espitia, Juan Diego, saludos, saludos por acá, Ramón Medina, sí señor, hay una saga de Frankenstein que ya la mencionamos, ¿no? Juan Ángel, Juan Ángel, sé que cronológicamente ya pasaron por Makuma, pero es espectacular. Sí, Makuma es un punto precisamente cuando él está pues como en este arco de la visita por África. Sergio Arias también se ha unido, Camilo Turbay, Alex Thanatos, también, Deadmar, amigo, un abrazo. Carlos nos dice, cuando estuvo con Starboy y Batman, uy, ese crossover es bien chéverongo, sí señor, es un crossover bien simpático porque básicamente es, ¿no? Combinando estos personajes para crear este arco argumental tan particular. Fabián Silva también, Raúl Vega nos ha mandado un GIF bien bonito, Deadmar, claro que sí, John Roballo también se ha unido, listo, y por acá, Guía Ilustración nos habla de ese nazi de las cuchillas. Pues claro, habla de Cronen. Cronen en el cómic tiene una participación más bien como de bajo perfil. O sea, él está como parte de este grupo que está Ilsa Hubstein y otro más que no me acuerdo el nombre, pero ellos tres, digamos que son como los que van a continuar con el tema de la persecución al Hellboy y el proyecto Ragnarok. Entonces, eso es, ¿no? Sí, Chicks, te responde aquí Daniel Mauricio. Mando Cócoros, dice el 85. Saludos al 85. O sea, ¿quién más está por acá? Christian Matterhorst, que ve que siempre está ahí presente, pendiente. Crop Ilustra, claro que sí. Está Pat 97. Ahí Violeta 6 también se ha unido. Está también Dera Hosdrow, Boss Angie. También está también Ibafe, ¿no? Saludos, ¿no? David Pipe 23 también se ha unido por acá. Tenemos a Vázquez, ¿no? También está Cristian Skid, Leonardo Gutiérrez, Ensamble Digital 15. Y bueno, ahí vamos viendo César Quesada, también se ha unido. Hugo, ¿cómo estamos, Hugo? Suárez 262 también se ha unido. Helmban, ¿no? The Failure Project también se ha unido. Uy, Failure, qué bueno verte por acá. Alex Angelita también se ha unido. Ácido Gástrico. Cans On también se ha unido. Bueno, ahí vamos viendo nuestros visitantes. El 85, ¿no? También familia, Marco Leal. También está Luna Talibre. También está la dobleme, ¿no? Lacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí estamos saludando, ¿no? A los amigos, ¿no? Por acá nos dice Julián Espitia, Dark Horse es de lo mejorcito con historias totalmente diferentes. Con Batman, una unión espectacular, pero bien rara en su momento. Sí, Dark Horse digamos que es muy responsable en esos proyectos. Además, pues es por la mano de Mike Richardson, que es como el editor general. Inclusive, recuerden que Dark Horse empezó a hacerse nombre con adaptaciones de películas y ciertas sagas. Entonces ellos empezaron con Aliens, empezaron con Depredador, luego ya fueron con Star Wars, y siempre han tenido una curaduría particular con esos proyectos, ¿no? Bueno, sí, señores. Entonces, claro, sobre Hellboy, digamos que uno puede empezar a tejer, ¿no? Digamos, más cositas, ¿no? Digamos, en relación, por ejemplo, con los detalles mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta última viñeta que estoy presentando acá en la diapositiva, entonces vemos a Hellboy con unos rasgos muchísimo más simplificados, ¿no? Cada vez digamos que el personaje lo dibuja como más rápido. Y por ejemplo, los que siguen a Miñola, en este momento, él está subiendo un dibujo diario hecho a lápiz y luego como que sí los pasa a acuarela o los redibuja y está haciendo unos muy chéveritos, por ejemplo, con robots gigantes. Entonces hay uno que es un robot gigante de Hellboy contra un robot gigante de Wolverine, ¿no? Imagínense.
Uy, por aquí Juan Ángel me presenta una propuesta bien particular y es de pronto hablar de pronto más adelantico de Tegún. Bueno, podría ser. Tegún es un cómic bien chévere. He leído unos cuantos, tendría que documentar un poquito más, pero créanme que sí lo haré. Vamos a mirar cómo hacemos a Tegún, ¿no? Sí, el estilo de Hellboy es bien particular. Mignola, digamos que se habituó mucho al tema del alto contraste y eso hace que inclusive le meta muchísimo más al tema de la composición. Ahora, narrativamente hablando, por ejemplo, Mignola es muy hábil, por ejemplo, para crear cambios de cámaras, para crear, por ejemplo, digamos, hay unas escenas donde está, digamos, Kate con Hellboy hablando y de pronto se ve un águila descendiendo, el águila coge por allá una liebre y se la lleva. Entonces, esos dos planos, ¿no? Lo que hacen es como dilatar el tiempo para que uno sienta que hubo como un cambio de temporalidad y luego más adelantico se topa con que esa águila y la liebre, ¿no? Están ahí pues, digamos como que la liebre ha sido decapitada por el águila. Detallitos como esos hacen que uno diga, Hellboy es magistral en términos de narrativa secuencial, o sea, Miñola sabe contar historias muy bien visualmente y además que no son diálogos extensos, ¿no? Entonces, eso me parece muy chévere. Bueno, sí, por acá Listana también, digamos, nos sugiere una de Spawn. Bueno, ahí tenemos ya material para seguir más adelantico, ¿sí? Sí. Igual, los que no alcanzaron, después lo pueden ver en el Facebook y después lo colgaré en YouTube y les daré el vínculo para que lo puedan repetir y compartir, que es nuestra idea, ¿no? En fin, entonces eso es, queridos y queridas ficcionautas, todo este bello personaje resumido, digamos, de una forma particular en tan solo una hora, ¿no? Entonces, además que es una de mis lecturas favoritas, es uno de mis cómics predilectos precisamente pues por eso, ¿no? Por la ganancia narrativa y por las cosas que involucra. Además que mete muchísimos autores de terror que a veces uno desconocía, entonces es como una buena forma también de conectarse con esa tradición del terror americano, ¿no? Estadounidense. Bueno, sí, eso es por acá, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, sí, nuestro amigo que me pregunta de una página de cómics al gratín. Había una que le tenía siempre ya como era la vieja confiable, que era Arsenio Lupin, pero esa página la quitaron. Entonces estoy como en la búsqueda, pero si algo, después les comparto el vínculo, o bien por la historia o bien en mi muro, para que de pronto puedan echar la gafa de los cómics de Hellboy online gratuitos o que los puedan descargar. Bien, sí, ¿no? O sea, total, Hellboy se nutre muchísimo de Lovecraft, sin duda. Eh, digamos que también, ¿no? Bueno, por aquí el doctor Camembert, gran amigo de la casa, el 85, nos va a brindar un link. Entonces, chévere, gracias, amigo. Doctor Camembert, ¿no? Ya tiene nombre para pertenecer a la saga de Hellboy, por supuesto. Bueno, eso es, digamos, por este espacio tan particular. En verdad, espero que este resumen, a grosso modo, les haya impactado y gustado. Eh, Sí, por aquí está nuestro gran amigo. Eh, sobre el Stat Cerna, un saludote. Por aquí Carlos Ortega me dice que How to Arsène Lupin aún sigue, ¿no? O también está la abuela que es Suaga, ¿no? Pero bueno. Mateo me pregunta que si ya me he leído Baltimore. No, Mateo, esa me falta por leérmela. Voy a hacer la tarea después, pero esa es la condición, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí está el link, se llama readcomicsonline.to y es un gran diccionario de todas las editoriales. Entonces, muchísimas gracias, doctor Cavenbert, por este aporte de hoy. Bueno, muy bien, Ramón Meinardieta, como siempre, haciendo presencia. Por este lado también está Alexandra también nos ha puesto otro vínculo. Aquí Ramón también tiene otro
link para que entonces lo podamos ver y compartir entre todos. Por lo pronto, pues ya va llegando el momento. Yo voy acá, quedan 18 segundos en Instagram. Chao a todos y todas los que me vieron por Instagram en este momento. Muchísimas gracias por su buena energía. Y nos veremos entonces el lunes. Va a haber entonces charla el lunes, ¿no? Va a haber charlita el lunes. El lunes nuestro tema va a ser, pues como estamos abordando unas historias distópicas, hoy fue como la excepción, porque fíjense, ¿no? Hoy fue el día 6 a la sexta hora. Nos faltó el sexto mes y quedamos listos, quedamos regios para hablar de el mismísimo. Pero, pues no está mal, un pequeño homenajito a este gran personaje del cómic. El día lunes vamos a trabajar o vamos a hablar de una historia que a mí también me ha fascinado, que tiene que ver con lo distópico, que será Batman año 100. Entonces, para que estén muy pendientes, el día lunes vamos a tener entonces este encuentro a las 7 de la noche. Vamos a hablar entonces de Batman año 100, historia escrita y dibujada por Paul Pope, que nos recuerda mucho a George Orwell, nos recuerda también a un gran homenaje a esos inicios de este encapuchado que combate al crimen. Entonces, hablaremos de eso el día lunes. Por lo pronto, entonces, un fuerte abrazo a todas y todas. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y hacer este espacio algo tan significativo como esto y pues irlo mejorando para el goce de ustedes y mi goce también particular. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos veremos entonces el día lunes con Paul Pope y Batman año 100. Por lo pronto, me despido de todos y todas con un fuerte y caluroso abrazo y gracias por hacer este espacio posible. Feliz noche y feliz resto de semana. Nos encontraremos entonces el lunes con Batman año 100. No lo olviden.